Vamos a dar inicio a este tercer y último encuentro de eficiencia energética eléctrica. Hoy nos acompañan, bueno, Carlos, que nos estuvo acompañando ayer, y junto a Gustavo Barbera. Él es ingeniero en electrónica, graduado en el 96 en la Facultad de Ingeniería en la Universidad Nacional de La Plata. Tiene un máster en Ingeniería de la Innovación en la Universidad de Bolonia en Italia, graduado en 2012. Desde el 97 es docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Plata y en la actualidad es profesor titular de las materias de grado de materiales eléctricos y de redes inteligentes y nuevas tecnologías, y coordinador y profesor de diversos cursos de posgrado. Desde el 96 es integrante del Instituto de Investigaciones Tecnológicas para Redes y Equipos Eléctricos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Plata. Como hicimos en los encuentros anteriores, van a ir dejando sus consultas en el chat. Para quienes todavía no se renombraron y colocaron su nombre y apellido, pueden hacerlo desde el lugar de participantes o pueden dejarme la asistencia en el chat. Los certificados se estarán enviando el próximo lunes, y para los que están formando parte de la certificación de gestores energéticos dentro del aula virtual, a partir del lunes también tendrán a disponibilidad la actividad. Bienvenidos, Gustavo, Carlos, les dejo el espacio. Perfecto, muchas gracias, Victoria. La presentación la escuché un poco entrecortada, espero que no sea mi conexión a Ay, no, internet. puede ser la mía, ¿Ah, así sí? que Ah, bueno, a bueno. vos yo te escucho perfecto, así que puede ser la mía. Bueno, mejor así. No es por nada. Bien, bienvenidos a este tercer encuentro. Vamos a continuar con la temática de eficiencia energética eléctrica. Hoy particularmente vamos a tratar lo que hemos llamado las demandas particulares. El temario, como dijimos recién, vamos a continuar con la temática de eficiencia energética eléctrica, pero vamos a tocar algunos temas que están vinculados con la eficiencia energética, como es, por ejemplo, la calidad de energía. En un sistema eficiente, obviamente, se requiere que la energía sea de buena calidad, entonces es por eso que tangencialmente toca la calidad de energía, la eficiencia energética. Asociada a la calidad de energía, vamos a ver algún concepto de compatibilidad electromagnética, vamos a ver algunos conceptos de eficiencia energética en sistemas de iluminación, alumbrado público, un caso particular que estuvimos trabajando hace unos años en Trenkelauken, el rol de la lámpara en la compatibilidad, que es muy didáctico, muy interesante para entender ciertos conceptos, lo que hemos llamado otras demandas, que son cargas interesantes para un municipio, como pueden ser los hospitales, los servicios de agua potable, y finalmente Carlos va a hacer una suerte de cierre de la capacitación presentando las oportunidades de mejora. Bien, comencemos hablando de este concepto de compatibilidad electromagnética, que es un tema muy amplio, es un tema que está tratado en la norma IEC 61011, dejo la referencia allí abajo, y en términos generales, lo que dice la norma que la compatibilidad electromagnética es la habilidad de un equipo o sistema para funcionar satisfactoriamente en su ambiente y además sin introducir perturbaciones a los demás equipos que están en ese ambiente, en ese ecosistema. En términos generales, podemos decir que hay un equipo que puede ser emisor de una perturbación, por ahora genérica, y hay un equipo en el mismo sistema que es susceptible a esa perturbación. Fíjense que hay tres palabras que ahí puse en cursiva, que son tres palabras claves dentro de lo que es la compatibilidad. El equipo emisor de una perturbación, el equipo susceptible a dicha perturbación y la inmunidad que éste posee justamente a esa perturbación. Esa perturbación puede ser conducida a través de un conductor, de un cable, puede ser radiada a través del aire, pero dejemos este concepto general y apliquémoslo a un caso concreto para entender bien qué es esto de la compatibilidad electromagnética. Supongamos la existencia de un horno de arco eléctrico, que es una carga muy compleja para los sistemas, porque emite todo tipo de perturbaciones.
Una de las que más emite es lo que se conoce como la fluctuación de tensión. Ahí yo le puse una forma de onda con cierta fluctuación. Esta es particularmente elegante, en la práctica son bastante más complejas y con formas más particulares. Esa fluctuación en la tensión puede alimentar cómo más o menos tenés que manejar a un sistema de iluminación como una antigua, hay alguien que tiene el micrófono abierto, gracias, a una antigua lámpara incandescente. Si bien sabemos que la lámpara incandescente es un sistema de iluminación obsoleto, en desuso, y hasta prohibido en nuestro país hace más de 10 años, a lo largo de la presentación lo vamos a utilizar más de una vez como un recurso con fines comparativos con respecto a sistemas de iluminación más modernos, como puede ser justamente el LED. Bien, si nosotros alimentamos a este tipo de sistema de iluminación con esa tensión fluctuante, en la iluminación va a haber una suerte de parpadeo, como se conoce en la jerga como flicker. Entonces, ahí ya identificamos que un equipo emisor puede ser el horno de arco, un equipo susceptible puede ser un sistema de iluminación, y la perturbación en este caso es la fluctuación en la tensión o parpadeo. Bien. Vinculado a la compatibilidad electromagnética existe la calidad de energía, algo muy habitual en el ambiente eléctrico. Una definición de la calidad de energía puede ser que es el estudio de las desviaciones que una señal de tensión o corriente presenta con respecto a su forma de onda ideal. Es decir, presentamos una forma de onda ideal en un sistema trifásico, como estuvimos viendo estos días, está compuesto justamente por 3 fases. Y esa forma de onda ideal para cada fase es una sinusoide perfecta, como está aquí. La frecuencia es exactamente 50 Hz. La tensión eficaz de fase es 220 volt. Y cada una, en un sistema trifásico, cada una de estas señales está desfasada a 120 grados. Esto es lo que es un sistema trifásico ideal. Como esto en la práctica no existe, cuando uno va a medir, es raro encontrar algo tan lindo y tan perfecto, hay que abordar el fenómeno de calidad de energía. Justamente la calidad de energía es cuando hay un marco regulatorio, que hay normas, y a las empresas de servicios les podemos exigir ciertas cuestiones en torno a la calidad de energía. La calidad de energía se divide en 2 grandes familias. Por un lado están los eventos, que es cuando en una fase, por ejemplo, tengo esa forma de onda ideal que les presenté recién, de golpe esa tensión cae, generando lo que se conoce en la jerga como un hueco. Si esa tensión cae a 0, ya toma el nombre de una interrupción. Por otro lado, podemos tener una tensión transitoria que está por encima de su valor nominal, es lo que se conoce como una sobretensión, y después vuelve a su valor nominal. Los huecos, por ejemplo, son bastante complejos en las industrias. Las industrias, cuando tienen un hueco, tienen problemas en la producción, y a veces se le para la producción hasta 8 o 9 horas. Eso lo hemos evidenciado en ciertos trabajos que hicimos en el instituto. Por otro lado, están las perturbaciones de estado estacionario, que no son eventos puntuales, sino que se mantienen en el tiempo. Una de esas perturbaciones más conocidas en los ambientes eléctricos son las armónicas. No vamos a entrar mucho en detalle, pero esta señal que les presento aquí tiene armónicas. Vemos que dista mucho de estas señales ideales que yo le presenté aquí en el primer gráfico. Por suerte, las matemáticas nos han dado grandes herramientas para abordar el tema de armónicas. Desde un punto de vista teórico es muy jugoso, muy rico. Y esa matemática nos permite representar a una señal con armónicas, como esta que está aquí, en una suma de señales. Una que se llama la fundamental, que esta es azul que tengo aquí, y una serie de componentes armónicas justamente, cuya frecuencia es un múltiplo de los 50 Hz que tenemos en nuestro país. ¿Está? Entonces, pasando en limpio, en un sistema ideal debería estar solamente esta azul que está aquí,
y el resto son componentes espurias. Como dijimos recién, en la práctica es muy difícil que no estén, pero se le ponen cierto tope, ciertos valores límites que deben presentar esas componentes armónicas. Naturalmente el flicker que les presenté recién es otra perturbación de estado estacionario. Bien. En la compatibilidad electromagnética tenemos muchos fenómenos que hay que abordar y que muchas veces hay que solucionar, tanto en redes públicas como en industrias. Pero hay dos grandes familias de fenómenos, aquellos que están regulados y aquellos que no están regulados. ¿Que están regulados qué quiere decir? Que hay un marco regulatorio, que hay valores máximos para cada perturbación, y que nosotros le podemos exigir a la distribuidora, a la cooperativa, a la transportista, ¿por qué no?, de energía, que cumpla con esos valores de perturbaciones o de calidad de energía en general que están establecidos. En nuestro país, o básicamente en el área metropolitana de Buenos Aires, en aquellas distribuidoras que están bajo el ala del ANRE, básicamente de norte y de sur, las perturbaciones que están reguladas son las armónicas que les presenté recién y el flicker o fluctuaciones de tensión. Asimismo, dentro del marco regulatorio existente en el AMBA, están reguladas las interrupciones, pero son solo aquellas superiores a 3 minutos, es decir, si en nuestro domicilio tenemos una interrupción de 1 minuto o 2 minutos, no le podemos exigir ningún tipo de compensación a la distribuidora. Ahora, cuando esas interrupciones son mayores a 3 minutos, recién se contabilizan como tales. Como decía recién, 3 minutos para la industria puede ser un siglo, porque los grandes problemas que tienen ciertas máquinas es cuando existe simplemente un hueco o una disminución de algunos ciclos en la señal de suministro. Otra variable que está regulada en el AMBA es el nivel de tensión, es decir, cuánto se apartan los 220 volt nominales por exceso o por defecto. Normalmente se da una franja que suele ser más o menos 5%, más o menos 8%, más o menos 10% en algunos casos, que debe cumplir la distribuidora para los distintos usuarios. Esto que presento aquí es cómo se regula la calidad de energía en el área metropolitana de Buenos Aires. Por suerte tenemos un público muy federal, y bien sabrán los que están en el tema, que estos temas se regulan provincialmente. Así que algunas cosas que están incluidas aquí pueden no aplicarse en distintas provincias del interior. Como decíamos recién, estos son fenómenos regulados. Pero hay fenómenos que no son regulados, que están aquí lo que nosotros hemos llamado otras perturbaciones, que no es que no existen o que no causan problemas, sino que no podemos levantar el teléfono y decirle a la distribuidora, señor, estoy teniendo un problema de huecos, estoy teniendo un problema de interrupciones, sobretensiones, desbalances. El desbalance lo vamos a ver hacia el final de la presentación, pero tiene que ver en los sistemas trifásicos cuando las tres fases presentan o distintos valores de amplitud entre ellas o distintos desfasajes entre ellas. ¿Está? Es un problema que suele afectar a ciertas máquinas, pero en nuestro país no está regulado. Si no está regulado, no podemos hacer ningún tipo de reclamo a la distribuidora. Cuando está regulado, como decimos coloquialmente, en los cursos que damos y demás, se juega por plata. Y si se juega por plata, las distribuidoras tienen que cumplir. También puede haber transitorios, puede haber perturbaciones de alta frecuencia, alguna desviación de frecuencia, alguna componente de corriente continua, pero todo este listado que está aquí son otras perturbaciones no reguladas en el área metropolitana de Buenos Aires. Como decimos, al presentar esta información, son problemas que normalmente uno aborda en la atención. Entonces uno puede hacer algún tipo de reclamo a la distribuidora o a la cooperativa. Pero cuidado, así como nosotros podemos exigirle a la distribuidora determinados parámetros de calidad de energía en la tensión, nosotros como usuarios también tenemos que hacer bien los deberes y tenemos que contar con
cargas que no emitan perturbaciones hacia las redes de suministro. En ese sentido, es menester realizar un control en la emisión de perturbaciones. Por un lado, cuando un fabricante de aparatos, puede ser de una lámpara, puede ser de un motor, de un variador de velocidad de motores, fabrica un aparato, debe cumplimentar ciertos aspectos técnicos en cuanto a la emisión de armónicas. Por ejemplo, una lámpara, como vamos a ver, dependiendo de qué tipo de sistema sea, puede emitir perturbaciones hacia la red a la cual se está, de la cual se está alimentando. Hay una norma emblemática en este sentido, que es la ISS 61032, que indica los valores máximos de armónicas permitidos para las distintas cargas. Esto es importante remarcar, esta norma y este concepto debe ser cumplido por los fabricantes de aparatos, ¿está? Pero nosotros como usuarios podemos comprar esta lámpara, podemos comprar otra lámpara de otro fabricante, de otro sistema de alimentación, podemos tener una plancha en cierto momento, una computadora. Ese conjunto de cargas es lo que nosotros tenemos en nuestra red. Aquí tenemos el medidor de energía y también la distribuidora, por lo menos en el AMBA, puede controlarnos. Puede controlarnos en este punto y puede observar cuántas armónicas o cuántas perturbaciones en términos generales emitimos hacia la red. ¿Está? Esto sé bien que no está en los marcos regulatorios de todas las provincias, pero en el AMBA sí. De hecho, aquí está la resolución 9997, la pueden buscar en internet, es un documento público, en el cual se indican los valores máximos que deben cumplimentar los usuarios en términos de emisión de armónicas. ¿Está? Y llegado el caso, hasta una distribuidora podría penalizar a un usuario por emitir un valor de armónicas por encima de lo que dice esta resolución. Pasando al limpio, entonces, este concepto debe ser cumplimentado por los usuarios. Bien, volvemos un poco al tema de eficiencia energética, pero enmarcada en los sistemas de iluminación. Bien sabemos que la iluminación constituye uno de los usos más importantes de la energía eléctrica. Mientras preparaba la presentación leí que en España lo tienen caracterizado y en demandas residenciales representa un 12% de la demanda. De hecho, en la presentación de Carlos de ayer, en esa instalación, en ese establecimiento que se hizo un análisis de eficiencia energética, la iluminación representaba un 28% del consumo. En consecuencia, obviamente, es menester emplear sistemas de iluminación eficiente. Haciendo un repaso histórico en cuanto a la aplicación de este tipo de sistemas de iluminación, particularmente en el ámbito residencial, tenemos una marcada evolución tecnológica en lo que se refiere a la eficiencia energética. Ya hablamos de la obsoleta y hasta prohibida lámpara incandescente por encima de 25 watts, hace más de 10 años, en nuestro sistema. Es algo que ya sabemos que es poco eficiente, pero era lo que teníamos en su momento. El primer salto tecnológico fue utilizar las lámparas fluorescentes compactas, que presentaron una eficiencia energética muy superior a las incandescentes. En el medio estuvieron las lámparas halógenas, que también presentaron una mejora con respecto a las incandescentes. En cuanto a las fluorescentes compactas, en las charlas previas surgió la inquietud que el gobierno en su momento implementó una campaña de sustitución de lámparas incandescentes por lámparas fluorescentes compactas, que dicen que fue muy exitoso en términos de eficiencia, que obviamente se hacía un intercambio de lámpara, el usuario entregaba la incandescente, el gobierno entregaba una fluorescente compacta, justamente a los efectos de mejorar la eficiencia energética de los sistemas de iluminación. Pero la evolución tecnológica continuó y apareció el LED, que en términos de eficiencia energética es muy superior a la incandescente y también superior a la fluorescente compacta,
que fue algo interesante porque se impuso en el mercado de manera natural, sin ningún tipo de campaña de sustitución. Le costó ingresar al comienzo por una cuestión de costo, pero luego los costos bajaron, los usuarios fueron bien informados en ese sentido, en cuanto a la muy buena eficiencia que tienen los LEDs. Entonces, naturalmente se fue dando ese recambio y hoy día es prácticamente el sistema de iluminación que todos tenemos en nuestras casas. Las ventajas del LED no son solo en términos de eficiencia energética, también la vida útil es muy superior a sus lámparas predecesoras, con lo cual es otro punto a tener en cuenta. Y para dar alguna idea, el ahorro de energía que tiene un LED con respecto a una fluorescente compacta está entre el 40 y 50%. Y con respecto a las incandescentes, puede ser entre el 80 y el 90%. O sea que realmente cuando se hace el recambio, el ahorro en el consumo es más que notable. Bien. Algo hablaron, tanto Patricia como Carlos, del etiquetado energético. Vamos a particularizarlo ahora para el caso de las lámparas. ¿Para qué sirve el etiquetado energético? Informan y orientan al consumidor a la compra de productos energéticamente eficientes. Obviamente, como consecuencia directa, reducen la facturación mensual. Desplazan del mercado a los productos que no son ineficientes, porque el cliente va a comprar la que es más eficiente. Naturalmente esto estimula a los fabricantes, por una cuestión de mercado, de presencia, a los fabricantes a diseñar productos cada vez más eficientes. Eso redunda en una mejor competitividad de los mercados, y por lo que les ha explicado Patricia en el primer encuentro, reducen los requerimientos en la inversión de redes. Cuanto más eficientes son nuestras cargas, menos corriente tomamos y hay un menor requerimiento en cuanto a inversiones en las redes eléctricas. Contribuyen al ahorro de combustible para la generación, no solo distribución o transmisión, y también hacemos un favor al medio ambiente porque de alguna manera va a haber menores emisiones de dióxido de carbono, con lo cual le hacemos un gran favor al ambiente. En Argentina, el etiquetado está abordado en la norma IRAN 62404-3 para lo que es LED. Para las antiguas incandescentes está en la guión 1 y para las fluorescentes en la guión 2. La 62404-3 se llama etiquetado de eficiencia energética de lámparas eléctricas para iluminación general, parte 3, lámpara LED. El formato, bien sabemos, que es este que está aquí. Esto que está aquí es la clase energética a la cual pertenece la lámpara en cuestión. Está determinada en un rango de distintas letras, que va desde la A++, que es la más eficiente, y la E, la menos eficiente. Obviamente, cuanto más arriba estemos en la lámpara que compremos, más eficiente va a ser el producto. El flujo luminoso es una magnitud fotométrica muy importante que podría definirse como la cantidad de luz que emite una lámpara en todas las direcciones. La unidad de medida son los lúmenes. Por otro lado, un actor importante en toda esta capacitación que tiene que ver con la potencia eléctrica. Es decir, que tiene que ver con la potencia que consume la lámpara, la potencia eléctrica, para dar su producto, que es la luz. Obviamente, uno ya podría pensar que a menor consumo, menor potencia eléctrica, la eficiencia de la lámpara va a ser mejor. Pero definido el flujo luminoso, definida la potencia eléctrica, el parámetro que caracteriza de alguna manera la eficiencia de una lámpara se llama eficacia. ¿Por qué eficacia? No es otra cosa que el cociente entre flujo luminoso y potencia eléctrica. Pero en este caso se llama eficacia porque son variables que se miden en distintas unidades. Por un lado, el flujo luminoso se mide en lúmenes
La potencia eléctrica se mide en watt, entonces, para ser consistente, no podemos hablar de eficiencia y hablamos de eficacia, ¿tá? Pero el concepto va en el mismo sentido. Hablando de eficiencia o eficacia en los sistemas de iluminación, les quiero contar un análisis que hicimos hace unos años, enmarcados en una tesis de maestría. Es una tesis que se llama Ciudades Sustentables, Administración de los Recursos Energéticos en el Hábitat y Eficiencia Energética Aplicada, realizada por el ingeniero Matías Tenti, quien trabaja justamente en la Secretaría de Energía. Fue realizada en la Universidad de Buenos Aires y tuve el gusto de dirigirla. En el PDF que le vamos a entregar con la presentación, vamos a dejar el link, por si hay alguien interesado en la maestría. Es un documento de uso público y está integrada en un repositorio que tiene la UBA con todas las maestrías enmarcadas, con todas las tesis, perdón, enmarcadas en esta maestría. Así que los invito a bajarla, a descargarla. Es un muy buen documento. Matías hizo muy buenos estudios en este sentido, pero el punto fuerte de la tesis tiene que ver con que todos los conceptos que él estudió en los capítulos previos pudo plasmarlas en un capítulo muy importante que tiene que ver con utilizar los conceptos de eficiencia energética en iluminación, y más precisamente en el alumbrado público, en un ambiente real. Se dio el caso por unos contactos que tenemos en el instituto con la gente de la cooperativa de Trenkelauken, que nos facilitó muchísima información para hacer el estudio y la correspondiente tesis. También se involucró la municipalidad de Trenkelauken. No sé si en el auditorio hay gente presente de dicha municipalidad, pero nos brindaron datos magníficos realmente que hicieron que la tesis de Matías tenga un valor agregado muy importante. Entonces le pedí permiso a Matías para usar parte de su tesis, y acaban algunos resultados importantes que obtuvo Matías enmarcado en su tesis. Primero, para contextualizar el consumo energético de la ciudad global entre el 2010 y el 2018, se observa un crecimiento sostenido, ¿ya? Por distintas razones: crecimiento de la industria, crecimiento de la demanda, pero se ve que ese aumento fue sostenido. Hacemos un análisis similar, pero del alumbrado público para el mismo periodo, 2010-2018. Y fíjense que sigue la misma tendencia, un crecimiento sostenido. Si alguno está haciendo cuentas de cuánto representa, le ahorro el trabajo. Fíjense que es importante. El alumbrado público en Trenkelauken resulta ser del 6%, solo el alumbrado público, del consumo global de toda la ciudad. Con lo cual, obviamente, es un lugar en el cual tenemos que atacar con eficiencia energética y tratar de utilizar sistemas naturalmente eficientes. En su momento, voy a hacer una aclaración. Esto es información que nos pasaron a diciembre de 2018. Puede ser que esto haya evolucionado todo este tiempo. Si hay alguien de Trenkelauken y quiere actualizarlo, con mucho gusto, pero este análisis que voy a presentar está basado en una fotografía del parque de luminarias de Trenkelauken en diciembre de 2018, que fue cuando Matías hizo este interesante análisis. Por aquel entonces, fíjense que del parque total de luminarias, 2.731 eran sodios a alta presión, 5.764 de mercurio halogenado, y 861 correspondiente a tecnología LED, que, como anticipamos, en términos generales es mucho más eficiente que las anteriores. En términos de parque de luminaria, del orden del 9% representaba por aquel entonces a las luminarias de alumbrado público LED. En el análisis que hizo Matías, desagregó las distintas tecnologías, las distintas ubicaciones y a su vez las distintas potencias que
tenían las distintas luminarias e hizo un análisis de cuánto era la potencia instalada en términos de alumbrado público. En ese sentido, llegó a un análisis muy interesante que en lo que se refiere a LED era 63.154 y en lo que se refiere a las otras dos, 1.294.490 watts. Si eso lo representamos en términos porcentuales, en términos de potencia instalada también, era solo el 5%. Entonces, lo primero que se le ocurrió a Matías fue hacer un estudio de cuánto mejoraría la eficiencia del alumbrado público en Trenquelauquen si en lugar de tener el 5% de potencia instalada de tecnología LED, se tuviera el 100% de este tipo de lámparas. ¿Tá? Entonces, en ese sentido, va el análisis que le voy a presentar en la próxima transparencia. Obviamente, para hacer este estudio, que por un lado fue teórico, pero con vistas a una eventual aplicación en el mundo real, hubo que buscar alguna suerte de equivalencia para las lámparas de vapor de sodio y para las lámparas de mercurio halogenados que estaban instaladas en su momento. ¿Y cuál era justamente esa equivalencia para un eventual sustituto LED? Yo sé que a los expertos en iluminación, que por lo visto alguno debe haber, que trabajan en el alumbrado público, estas comparaciones tan lineales no les gusta demasiado, pero a los que nos dedicamos a utilizar a la lámpara como carga, es algo más que necesario para hacer algún tipo de estimación, y fue justamente lo que hizo Matías en su tesis. Basados en estas equivalencias, es decir, por ejemplo, para un caso de vapor de sodio de 250 watts, un fabricante que recuerdo que era inglés, decía que lo mejor era ir para un LED de 100 watts para tener una cantidad de luz similar, hablando en términos bien coloquiales. Entonces, aquí están los dos escenarios. Por un lado, el actual, no actual, sino diciembre de 2018, que contaba con un 5% de penetración de tecnología LED, y cuál sería el escenario con 100% de luminarias LED. Entonces, basados en esta tabla de equivalencias, Matías hizo esa conversión, por llamarlo de alguna manera. Como decíamos recién, esto que está acá, de 1 millón y pico, es lo que había con 5% de potencia instalada en LED. Si se cambiaran todas las luminarias que no eran LED hacia esta tecnología, es decir, 100% LED, fíjense a cuánto bajaría el consumo. Menos de la mitad. Acá está la cuenta, y es un número realmente interesante. El ahorro energético para pasar de 5% LED a 100% LED fue mayor al 50%. Para ser exactos, 61,2%. Si alguno está interesado, insisto, pueden descargar la tesis y aprender un poco más sobre este tema y sobre otros también que abordó Matías en su tesis. Bien. Hablamos de eficiencia en lo que es iluminación en sí mismo. Ya sabemos que el LED, tanto en nuestros hogares como formando parte del alumbrado público, genera ahorros notables. Pero lo que es la eficiencia del alumbrado público, la llegada del LED, para incorporarlo, trae más ventajas. Más ventajas en lo que se refiere a lo que es la gestión eficiente del alumbrado público. Entonces, bien lo vimos recién, a fin de incrementar la eficiencia de los sistemas de alumbrado público, ya la incorporación del LED fue un salto tecnológico notable. Pero el próximo paso fue justamente la implementación de la telegestión del servicio de alumbrado público. Hay distintas arquitecturas, distintas topologías. Una que me pareció interesante es esta que figura aquí. Obviamente, como su nombre indica, la telegestión es actuar de manera remota sobre el sistema de alumbrado público.
Esta arquitectura es muy interesante porque tiene una analogía muy fuerte con un tema en boga a nivel mundial, que es la medición inteligente de energía de los usuarios. Y utiliza justamente esos recursos. Por un lado, a través de un sistema de comunicaciones, obtiene información de cada una de las luminarias que conforman el parque de alumbrado público, y la información la recaba a través, o la transmite, a partir de la propia alimentación del conductor de cobre, llamémosle. Eso en la jerga se llama PLC, Power Line Communication. Esa información de cada luminaria va hacia un concentrador. El concentrador, a través de la telefonía, de la red de telefonía celular, lo sube a un sistema. Ese sistema, a través de Internet, puede ingresar a un centro de monitoreo, y la gente vinculada, trabajando en sistemas de alumbrado público de los distintos municipios y demás, desde su computadora puede tener acceso a información muy valiosa del sistema de alumbrado público, no solo obtener información, sino actuar sobre dichos sistemas. He visto que hay otros sistemas que no utilizan como medio de comunicación desde cada luminaria el PLC, el Power Line Communication, sino que cada luminaria tiene un sistema que por telefonía celular ya emite su propia información hacia la base de datos. ¿Para qué sirve este sistema de telegestión? Por lo que he estado viendo, tiene muchísimas ventajas. Primero y principal, de manera remota, permite encender y apagar las distintas luminarias, lo cual le confiere mayor control al sistema, naturalmente. Puede detectar fallas en forma automática, es decir, no es necesario que un usuario, un ciudadano, observe que determinada luminaria esté dañada, no esté funcionando, haga el reclamo al municipio, el municipio lo toma en su base de datos, decide cuándo va a ir a repararlo. Esto es en forma automática. Y, naturalmente, al no necesitar del pobre vecino que tenga que tomarse el trabajo de hacer un relevamiento de las luminarias que no están funcionando bien, eso redunda en una notable reducción en el número de reclamos y en los tiempos de respuesta del municipio para solucionar el problema. Una de las ciudades que más tiene avanzado este tema es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por lo que leí una nota de aplicación, desde que se implementó el sistema, los reclamos se redujeron un 40%, justamente por detectar las fallas del sistema en forma automática. La telegestión nos permite conocer en forma global el estado del parque. Puedo mejorar los programas de mantenimiento de dicho parque, tengo mayor previsibilidad, y esto, ¿en qué va a redundar? En una optimización de los recursos también humanos, porque entiendo que la gente del municipio encargada de estos temas va a mandar a la cuadrilla a reparar determinada luminaria solo en aquellos casos que es necesario. Entonces, se reduce la circulación por las calles, se reduce la emisión de gases de efecto invernadero por no tener tantos vehículos funcionando a los efectos de controlar el parque. Entonces, hasta mejoras secundarias tiene, que no son tan directas, pero también que están presentes a la hora de usarlo. Cada luminaria, a través de este sistema, cuenta con un sistema que permite registrar la energía, con lo cual obviamente tengo un conocimiento extraordinario de lo que está consumiendo el parque en términos de energía, que está marcado en la temática de esta capacitación, con lo cual puedo hacer una adecuada gestión del consumo. Y esto tiene que ver con lo que les voy a mostrar ahora, que una de las principales ventajas, según dicen los usuarios de este tipo de sistemas, que más allá de lo que les mostré recién, y que está emparentado con la eficiencia energética, es la posibilidad de la dimerización. Es decir, de reducir la intensidad de la iluminación
con electrónica es muy sencillo, en un LED, simplemente con regular la corriente que circula por el sistema. Al aumentar la corriente, aumenta la intensidad lumínica. Al reducir la corriente, está baja, con lo cual, con una electrónica sencilla, es factible justamente jugar con la intensidad de iluminación, y si el tránsito y la seguridad en determinada hora lo permiten, yo puedo establecer determinados patrones. Al bajar la intensidad, obviamente voy a tener una reducción importante del consumo energético del parque en su totalidad. He visto que hay determinados patrones. Este que tengo aquí representa uno muy interesante, que tiene que ver justamente con las horas del día y la intensidad luminosa. Seguramente, dependiendo de la época del año, se prenderá las lámparas con determinada intensidad. Si es la tardecita, por ahí no requiere que sea un valor máximo. Hacia la noche, 9, 10 de la noche, ya es necesario un buen nivel de iluminación, y todavía hay mucha circulación de autos, con lo cual es menester mantener un valor importante en términos de iluminación. Pero después de la medianoche, seguramente, cuando la seguridad también lo permite, el tránsito baja sensiblemente, entonces eso nos va a permitir bajar la intensidad en la iluminación, hasta un piso que suele ser del orden de la mitad del máximo disponible. Esto podrá ser a las 3, 4 de la mañana. Después, obviamente, empieza a haber mayor circulación de autos en la ciudad, y es menester aumentar la intensidad de iluminación hasta que es totalmente de día, y naturalmente serán las 8 de la mañana, 8 y pico de la mañana, dependiendo de la época del año, directamente ya puede apagarse en su totalidad. Por lo que estuve viendo, más allá de los ahorros que el LED tiene por su naturaleza, el hecho de aplicar esta telegestión, esta gestión eficiente del alumbrado público, ha generado ahorros que son del orden del 20% adicionales justamente a los del LED. Con lo cual, me parece que es una herramienta fantástica para darle cierta inteligencia al alumbrado público y, por qué no, a la ciudad en su totalidad. Bien, volvemos a hablar un poco de perturbaciones y demás. Los sistemas de iluminación en general son muy didácticos para explicar qué es esto de la compatibilidad electromagnética, la calidad de energía. ¿Por qué? Porque dependiendo de qué perturbación analicemos y qué tipo de sistema de iluminación esté en juego, la lámpara puede cumplir un doble rol. Puede ser un emisor de perturbaciones o puede ser un elemento susceptible a dicha perturbación. Comencemos analizando el rol de la lámpara como emisor de perturbación. Hacemos un poco de historia y vayamos a el sistema anticuado, obsoleto y prohibido de iluminación, que alguna ventaja tiene, como les voy a mostrar. Ya sabemos que es totalmente ineficiente, pero esto que les muestro aquí es la señal de tensión con la cual se alimenta una lámpara incandescente, en gris oscuro, negro, y en gris más claro, la corriente que toma dicha lámpara. Fíjense que es fantástico. No hay perturbaciones, está en fase con la tensión, lo cual eso tiene implicancias excelentes para el sistema eléctrico. No emite perturbaciones a la red de la cual se está alimentada. En la clase de ayer y de antes de ayer se habló mucho del factor de potencia, que es un tema a tratar en las distintas instalaciones, pero el factor de potencia, por ser una resistencia, su modelo eléctrico, es la unidad. Por lo tanto, en términos de carga, saquemos la eficiencia eléctrica y la eficiencia energética de costado por un ratito, pero es una carga fantástica porque no emite perturbaciones y el factor de potencia es 1. Entonces, uno podría decir, muy entre comillas, que es una carga ideal al evaluarla en términos de perturbación. ¿Está? Por eso digo, si bien es un elemento en desuso, nos viene muy bien, un recurso didáctico muy bueno
para compararla con los sistemas actuales. Y es acá donde el LED no le va tan bien al compararla con este sistema de iluminación prohibido en nuestro país. Esta es una lámpara LED que ya tiene algunos años, de 6 watts, y les presento acá la forma de onda. Sé que hay muchos que no son expertos en estos temas, pero fíjense, esto que está acá es una sinusoide perfecta. Al ver la corriente que toma un LED, difiere y mucho de una sinusoide. Cuanto menos se parece la forma de onda de la corriente de un sistema, una lámpara en este caso, a una sinusoide, mayor va a ser el contenido armónico que va a emitir. Esto es prácticamente un pulso y difiere muchísimo de una sinusoide. ¿Qué pasa? Por ahí los que no están tan familiarizados con estos temas no saben que el LED funciona con continua. Hay que otorgarle a la lámpara una tensión continua. Entonces es necesario efectuar una rectificación de los 50 Hz que nos da la distribuidora para entregarle la tensión continua que requiere la lámpara. La rectificación, cualquier convertidor, los convertidores en general son muy importantes, están muy en boga en la actualidad porque son necesarios para incorporar energía renovable al sistema, tanto solar como eólica. En este caso en menor escala, pero es algo muy similar. Hay un convertidor que en este caso, al revés que en los generadores, pasa de alterna a continua. El rectificador es una carga particularmente lineal, por eso genera este tipo de formas de onda tan distorsionadas. Ojo, la norma IEC que nos indica cuáles son los valores máximos permitidos para las lámparas, sabe de estas cosas. Y en ese sentido, presenta valores muy laxos, valores muy elevados de armónicas que son permitidos. Pero así todo, no voy a dar marcas, pero les puedo garantizar que en nuestro instituto hemos medido algunas lámparas que, si bien esos límites de armónicas en corriente son laxos, no los cumplen y están en el mercado. Es una carga muy pequeña en términos de potencia. Fíjense que esto representa 6 watts. Si prendo la plancha, prendo un calefactor eléctrico, en mi casa, evidentemente, esta forma de onda tan pequeña y distorsionada va a quedar enmascarada frente a la forma de onda que puede tomar un caloventor, por decir algo. Pero no hay que perder de vista que es una carga muy masiva, pequeñita pero muy masiva. Si todos tenemos en nuestras casas lámparas LED, todo el vecindario tiene lámpara LED, bueno, es cuestión de ser cautos y tratar de fabricar e incorporar al mercado lámparas que cumplan con los límites máximos permitidos. Si hay algún especialista aquí y alguien que trabaja en alumbrado público, le pido que no se preocupe tanto. Para llevar un poco de tranquilidad, les presento aquí la forma de onda que tiene una luminaria LED que pasó por nuestro instituto hace unos años, de unos 140 watts, en la cual la forma de onda, si bien no es un seno perfecto, es mucho mejor que la lámpara hogareña que les presento aquí. Obviamente los fabricantes son hijos del rigor. ¿Qué ocurre aquí? Al aumentar la potencia, la norma es cada vez más severa en términos de las armónicas que están permitidas. Entonces, al fabricante de una lámpara de 6 watts, los requerimientos existentes no son los mismos que para un fabricante de un LED de alumbrado público de 140 watts. ¿tá? Son mucho más exigentes porque la potencia es más grande. Tiene sentido, me parece bien que la norma actúe de esa manera. En este caso, para los que están más vinculados a temas de calidad de energía, la distorsión, la tasa de distorsión total en la lámpara de uso hogareño estaba por encima del 100%. O sea, había más aporte de armónicas que de fundamental. Sin embargo, en este LED de alumbrado público de 140 watts, la distorsión fue del orden del 20%, lo cual no está para nada mal. Así que bueno, llevo un poco de tranquilidad a los usuarios del LED en alumbrado público. Bien, este es el rol de la lámpara como emisor de perturbaciones, donde vemos una gran distinción dependiendo del sistema que se utilice. Incandescente por un lado, LED por el otro. Las fluorescentes compactas no lo incluí, pero tiene un comportamiento muy similar al de la lámpara LED. También se requiere de un convertidor electrónico
y también redunda en formas de onda bastante distorsionadas. Nos cruzamos de vereda y vamos a ver a la lámpara como un equipo susceptible a perturbaciones. Este es el recurso que utilicé en la primera transparencia, con lo cual ya están familiarizados. Tenemos la desgracia de tener en nuestro vecindario una industria que tiene un horno de arco que emite fluctuaciones de tensión. Entonces, va a haber una carga, la iluminación en este caso, que es susceptible justamente a dicha fluctuación. Acá, nuevamente, la incandescente tiene todas de perder. La lámpara incandescente, por cuestiones inherentes a su propio funcionamiento, es una resistencia del modelo, con lo cual está vinculada eléctricamente en forma directa con una tensión que fluctúa. Si la tensión fluctúa, obviamente la calidad de esa iluminación no va a ser constante, va a tener flicker, con lo cual es un sistema de iluminación muy susceptible a fluctuaciones de tensión. Hablando en términos de inmunidad, esta es reducida. Otra buena para los LED, si alimentamos a un LED con la misma tensión fluctuante de la fluorescente compacta, prácticamente ni afecta a la calidad de iluminación. Esto tómenlo como una declaración jurada, no se los puedo mostrar. En los cursos que damos en nuestro instituto, hacemos laboratorios y la gente se sorprende cómo al alimentar una lámpara con una tensión tan fluctuante, una lámpara LED, son de tan buena calidad en ese sentido que ni siquiera afecta a la calidad de la iluminación. Hay una razón directa que es justamente, a diferencia de la lámpara incandescente, aquí hay un desacople eléctrico, si se quiere. Al haber un rectificador en el medio y alimentar a la lámpara con una tensión continua, al haber fluctuaciones en la tensión, no se traducen directamente en fluctuaciones en la tensión de continua con la cual alimentamos a la lámpara. Esa es la razón por la cual una lámpara LED es muy inmune, para hablar en términos de compatibilidad, a una fluctuación de tensión. Bien, para ir finalizando, dejamos de lado la eficiencia particularizada en sistemas de iluminación y vamos a tratar muy por encima a dos demandas que cuando planificamos la capacitación dijimos que serían importantes para un municipio como cargas en sí mismo. Y es allí donde hemos incorporado a los hospitales. En este caso particular, no digo que la eficiencia energética no sea importante, ya sabemos que la eficiencia energética eléctrica es muy importante en todo ámbito, en toda instalación. Pero cuando estamos en un hospital hay cuestiones que prevalecen, que son la seguridad eléctrica para con los pacientes y la confiabilidad del sistema eléctrico. Es decir, que yo tenga un sistema eléctrico en el cual puedo confiar. ¿Está? En ese sentido, hay una norma muy interesante de la AEA local, Asociación Electrotécnica Argentina, que se llama justamente locales para usos médicos y salas externas a los mismos. Es una aplicación particular que trata, por un lado, las posibilidades de riesgo para las personas, que en este caso no son otra cosa que pacientes, que pueden ocasionar las corrientes eléctricas al pasar por el organismo, y por otro lado, justamente los peligros que puede causar en un paciente que haya un incendio o que haya una falta de suministro eléctrico en determinado tipo de sala. ¿No? La norma indica el alcance que tiene, el ámbito en el cual se aplica, es prácticamente en todo. En el temario hablamos de hospitales, pero en rigor se aplican hospitales, clínicas, policlínicas y todo tipo de ámbito médico. ¿Ah? Y es muy interesante porque cómo aborda la norma a la confiabilidad y a la seguridad es a través de definir a las salas existentes en determinado hospital o clínica en distintos grupos conforme a la complejidad que se aborda en cada una de ellas. En ese sentido, define
4 tipos de salas. Salas del grupo 0, salas del grupo 1, salas del grupo 2A y 2B. A medida que aumentamos, aumenta la complejidad de la sala y, consecuentemente, mayores son los requerimientos en términos eléctricos. Por un lado, riesgos y por otro lado, confiabilidad. Es bastante extenso el tratamiento que le da la norma a la definición de las distintas salas. Yo traté de ser bastante expeditivo en este sentido y poner algunas cuestiones que nos tienen que quedar en la cabeza, decir, bueno, ¿qué son las salas del grupo 0? Básicamente las salas del grupo 0 son aquellas salas en las cuales o no se emplean dispositivos electromédicos, o los pacientes no están en contacto con ese tipo de equipo electromédico, se utiliza algún tipo de equipo electromédico que están permitidos para su aplicación en este tipo de salas, o directamente se utilizan algunos equipos electromédicos que se alimentan exclusivamente con fuente de energía eléctrica instalada en los mismos. Léase batería. Obviamente en la norma están abordados todos los tipos de salas. Yo puse uno bien emblemático y que nos va a quedar bien a todos en la cabeza, que dentro del grupo 0 se enmarca los consultorios. Es decir, cuando tenemos un consultorio, es raro que estemos expuestos a algún tipo de dispositivo electromédico. Pero hoy tenemos que ir al hospital para hacer otro tipo de estudio. Y podemos ingresar a una sala del grupo 1. ¿Qué son las salas del grupo 1? Son donde se utilizan, ahora sí, equipos electromédicos conectados a la red eléctrica, con los cuales los pacientes entran en contacto durante el tratamiento. Asimismo, por la complejidad en cuestión, los tratamientos pueden interrumpirse y repetirse sin implicar ningún tipo de riesgo para el sistema. Puede aceptarse alguna desconexión automática del suministro de energía sin que ello implique algún tipo de riesgo para el paciente. Nuevamente, como caso paradigmático, incorporé salas de ecografía. Si hay un corte de suministro, obviamente la ecografía no va a salir correctamente, habrá que esperar que se restablezca el servicio, habrá que hacerlo nuevamente, pero no hay ningún tipo de riesgo para el paciente. ¿Está? Ahora vamos a salas del grupo 2. Acá ya es más complejo. Las salas del grupo 2 en general son salas para uso médico donde se utilizan equipos electromédicos conectados a la red que sirven para intervenciones quirúrgicas o para mediciones corpóreas de interés vital. Abre las aguas en salas del grupo 2A. Los equipos deben seguir operando ante una falla eléctrica en el suministro de la red, ya que los tratamientos no pueden interrumpirse. Y como hecho distintivo, en el grupo 2A, el paciente no corre riesgo de microshock. Como caso paradigmático, operaciones de cirugía menor, dice la norma. Vamos al grupo 2B. La primera viñeta replica lo anterior. Es decir que es un tratamiento que no puede interrumpirse, pero en este caso hay una complejidad adicional y es que el paciente corre riesgo de microshock. En ese grupo, la norma da como caso paradigmático a las operaciones de órganos de todo tipo. Es decir, habrán observado cómo a medida que fuimos avanzando en distintos grupos, los requerimientos para el sistema eléctrico fueron cada vez más complejos. En ese sentido, la norma es muy taxativa y precisa a la hora de definir las instalaciones eléctricas de emergencia. 2 familias. Las instalaciones eléctricas de emergencia pueden ser a través de un grupo electrógeno. ¿Y qué requiere la norma? Que la red de energía eléctrica de emergencia deberá poder alimentar por un tiempo de al menos de 24 horas, por un día, a los equipos eléctricos esenciales. Los equipos
médico-técnicos y los equipos imprescindibles para el mantenimiento del servicio del hospital. Hace una aclaración que los equipos médico-técnicos son, por ejemplo, las luminarias empleadas en los campos de operación, los quirófanos, las heladeras con medicamentos y los equipos de laboratorio. Ese grupo tiene que ser capaz de alimentar a esas cargas puntuales, obviamente no a todo el establecimiento, durante al menos 24 horas. Pero recién vimos que había ciertas salas, ciertos grupos, que nunca podían estar sin energía eléctrica. Entonces también exige la presencia de UPS. Las UPS, bien sabrán ustedes, que tienen dos formas de operar. Puede ser online, es decir, que están siempre conectadas a la carga, o pueden ser offline, no están trabajando. Cuando hay un corte de energía, muy rápidamente deben entrar para alimentar determinadas cargas. Nosotros, no en hospitales, pero hemos trabajado en distintos proyectos en los cuales las industrias han requerido la incorporación de UPS para alimentar cargas sensibles. La verdad que es algo costoso, pero le da una confiabilidad extraordinaria al sistema, sobre todo cuando hay cargas sensibles. Insisto, lo hemos utilizado varias veces en la industria. Las UPS deberán suministrar energía eléctrica durante un tiempo preestablecido, obviamente muy inferior a 24 horas. Normalmente en la industria se pide que sean de 10-15 minutos para suplir microcortes, cortes muy prolongados, a determinados equipos médicos técnicos, en el caso que se produzca en forma simultánea un corte de la red de suministro y que a su vez el grupo electrógeno no esté actuando, porque obviamente se requiere de un periodo de arranque para que el grupo electrógeno esté operativo. Es decir, que debe cubrir ese bache que hay entre el corte de energía y que entre el determinado grupo electrógeno. Y lo interesante es que por un lado la norma presenta los grupos 0, 1, 2A y 2B, por otro lado las instalaciones eléctricas de emergencia, y luego lo integra. ¿Por qué? No lo puse aquí porque era muy largo, pero la norma particulariza para cada uno de los grupos de sala, 01, 2A, 2A, 2B, cómo debe implementarse la instalación en cada una de ellas. Es decir, cuántos tomacorrientes debe haber alimentados a través del grupo, cuántos debe haber a través de UPS, cuántos a través de la red convencional y demás. Pero como verán, en este caso hemos priorizado cuestiones como seguridad y confiabilidad del sistema y no tanto así la eficiencia energética. Bien, para finalizar, otro servicio de vital importancia para un municipio como es el servicio de agua potable. La información de esta transparencia en particular la obtuve tanto de las páginas de AISA como de ABSA, así que entiendo que es información confiable. La etapa del servicio de agua potable en general se divide en tres grandes rubros: la captación del agua desde la fuente, la potabilización de la misma y finalmente la distribución a los usuarios. Creo que de AISA saqué esta grafiquita muy linda en la cual justamente incorpora la carga más notable en los servicios de agua potable, que son justamente los motores. A partir de la planta potabilizadora existe un sistema gobernado justamente por bombas, por motores, que me hizo acordar bastante a los sistemas eléctricos. Hay una red primaria de agua, que uno podría asociarla a una red de transmisión de energía eléctrica, y una red secundaria, que es la que llega a nuestros casos, que podría tener su análogo en la red de distribución de energía eléctrica. Válida esta analogía, en este caso requerimos de una ayuda justamente para hacer que esa agua fluya, que llegue a nuestras casas, y es justamente
donde aparecen los motores. Probablemente la carga más relevante de estos sistemas son los motores, por eso cuando hablamos de eficiencia vamos a apuntar básicamente al tratamiento de los motores. Un dato muy interesante, esto creo que lo saqué de la página de ABSA, dice que el 8% de la generación global de energía es empleada para captar, potabilizar y distribuir agua a los usuarios. Es decir, toda la cadena de valor, desde la captación hasta que nosotros abramos la canilla y tengamos agua en nuestros usuarios, un 8% de la generación global. Así que un dato muy interesante para tener en cuenta. Bien, hecha esta introducción, ya nos metemos básicamente en la carga más notable de este sistema, que son los motores. Un motor de inducción se ve de esta manera, tiene un gran elenco de pérdidas con mayor o menor presencia. Entre ellas, una de las pérdidas más importantes son las pérdidas por efecto Joule, las mismas que hay en los conductores, cuando circula corriente por ellos. El devanado no deja de ser un conductor eléctrico con cierta resistencia no nula, y al circular cierta corriente por el devanado va a levantar la temperatura justamente por efecto Joule. Cuando nosotros nos acercamos a cualquier elemento que está a una temperatura superior al ambiente, es un claro indicador que hay pérdidas. Estas pérdidas son proporcionales al valor de la resistencia de dicho conductor y al cuadrado de la corriente que circula. En este caso, obviamente, esos conductores no son otra cosa que los devanados, tanto de estator como de rotor. En los materiales magnéticos también hay pérdidas, tanto por histéresis como por corrientes parásitas. En este caso, el material magnético hace las veces de núcleo magnético. También hay pérdidas por rodamiento y por ventilación. Entonces, a la hora de trabajar con un motor de elevada eficiencia, ya tenemos en claro tres aspectos a los cuales hay que atacar. Entonces, si quiero diseñar un motor de alta eficiencia, entonces, primer paso, tengo que disminuir las pérdidas por efecto Joule. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que reducir, no me queda otra, la corriente no la puedo modificar, tengo que actuar sobre la resistencia. Si tengo que bajar la resistencia, tengo que utilizar conductores de cobre de alta calidad y de mayor sección. Ambas redundan naturalmente en un mayor costo. Está claro que un motor de mayor eficiencia me va a salir bastante más caro que uno que no sea de mayor eficiencia, pero en teoría con el correr del tiempo lo podré ir amortizando. Si quiero atacar las pérdidas en el núcleo magnético, tengo que emplear nuevamente, en este caso hierro, de buena calidad, de bajas pérdidas, y en láminas de poco espesor, aisladas entre ellas, a los efectos de reducir justamente las corrientes parásitas que se van a generar. Si quiero abordar las pérdidas por rodamiento y ventilación, obviamente vamos a utilizar mejor calidad, tanto en los rodamientos como en el sistema de ventilación tan importante a la hora de la eficiencia. Fíjense qué interesante. Acá trabajar con una buena eficiencia tiene un doble propósito. El primero directo, lineal. Un motor de elevada eficiencia va a consumir menos, de menor eficiencia, con lo cual tenemos una ventaja directa. Menor consumo, menor pago en la factura. Pero un motor de mayor eficiencia, trabaja a una temperatura mucho más baja que uno no eficiente. Los componentes, tanto eléctricos como magnéticos, al trabajar a temperatura reducida, van a tener una mayor vida útil. Y si los componentes en sí mismos tienen una mayor vida útil, el motor en su totalidad también. Entonces, un motor de elevada eficiencia nos va a hacer consumir menos energía y a su vez va a presentar una duración, un ciclo de vida mayor a uno no eficiente. Así que es un punto muy importante a tener en cuenta. Hecha esta presentación, nos abocamos nuevamente a una norma IEC, que utilizamos mucho en nuestro instituto, normas IEC. Esta particularmente es del año 2014, y es muy interesante porque especifica clases de eficiencia para los distintos motores.
aborda motores cuya potencia nominal está entre 0,12 kW y 1000 kW y tensión nominal entre 50 volt y kilovolt. Es decir, tanto en potencia como en tensión, un espectro muy grande, con lo cual abarca prácticamente a todos los motores que se utilizan en este tipo de aplicaciones. Las clases que define la norma para los motores, por ahora son 4, desde la IE1 hasta la IE4, pasando por la IE2 y la IE3. Naturalmente, la eficiencia aumenta en este sentido. El motor más eficiente, en la actualidad, es el IE4, pero algo interesante que la misma norma de 2014 indica que están trabajando en la clase IE5 y será incluido en una futura edición. Obviamente la norma indica qué hacer para saber dónde encuadrar, en qué clase, a cada tipo de motor. Esta gráfica es muy interesante porque deja varias enseñanzas. Primero, claro está, que a medida que aumenta la clase del motor, la eficiencia es mayor. Fíjense que el naranja es de mayor eficiencia, el celeste es de menor eficiencia, y a medida que aumenta la clase, aumenta naturalmente la eficiencia energética que él mismo tiene. Pero a su vez, deja otra enseñanza muy grande, que fíjense cómo la eficiencia energética de los motores aumenta sensiblemente a medida que nos acercamos a la carga nominal, a la potencia nominal de chapa del motor. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros compramos un motor muy eficiente, IE4, IE3, IE4, bueno, este va a ser muy eficiente si lo utilizamos a una potencia cercana a la nominal. Si lo utilizamos por la condición que sea, una potencia muy por debajo de la nominal, la eficiencia ya no va a ser tan buena. Con lo cual, a manera de resumen, es menester recalcar que no conviene comprar un motor muy sobredimensionado para la aplicación que queremos utilizar, sino que tiene que ser un motor acorde a la potencia requerida para esa aplicación en particular. Y obviamente, a manera de cierre de esta transparencia, al emplear motores de elevada eficiencia, el costo obviamente de la instalación aumenta, pero disminuye sensiblemente el costo de operación. Ya sabemos que vamos a tener un ahorro energético directo y aparte la vida útil de ese motor va a ser mayor. Y fíjense nuevamente qué interesante, todo tiene que ver con todo. Entonces, en esta que es prácticamente la última transparencia de motores, vamos a una de las primeras transparencias cuando hablábamos de calidad de energía. Y esta, de alguna manera, articula el concepto de eficiencia energética con el concepto de calidad de energía. Recuerden cómo era una terna trifásica ideal, balanceada. Cada una de las tres fases tenía que tener el mismo valor de tensión. Acá les puse una, en la cual naturalmente se ve que el azul está por encima de la verde y la roja. Entonces claramente es una terna, una tensión trifásica, en la cual hay un desbalance importante, por lo menos en términos de amplitud. En términos de ángulo parecería que no. La norma NEMA, esta que les presenté aquí, define una manera de contemplar el desbalance, aborda solo los módulos, no aborda a la diferencia de fase. Hay formas de abordar el desbalance de manera más elegante, contemplando no solo la diferencia de las amplitudes, sino también la diferencia de ángulo. La norma simplifica en ese sentido la definición de desbalance y lo contempla simplemente abordando la diferencia de los módulos. Es decir, se queda con el máximo de la tensión de cada fase con respecto al promedio de las tres y lo divide con respecto a las tres. Es decir, aborda simplemente la diferencia en los módulos, en las amplitudes de las tres fases. Y dice, ¿qué pasa si yo alimento a un motor con un motor trifásico, obviamente, con una terna de este tipo que contiene cierto valor de desbalance? Y la gráfica que está aquí es obtenida de la norma, y es muy interesante. Es muy interesante porque evalúa lo que se conoce en la jerga como el D-rating. No sé si hay una palabra
en español que la supla, normalmente en la jerga en español hablamos de derating, que es algo así como cómo disminuye la eficiencia del motor, no por un problema de fabricación, por un problema de material, por un problema de temperatura, sino cómo disminuye la eficiencia de un motor por aplicarle una tensión que no tenga buena calidad, que tenga desbalance. Entonces, para un motor, nosotros con un desbalance cero, con un sistema ideal, tenemos una eficiencia en términos unitarios de 1, justamente, en términos relativos, perdón, de 1. Entonces, a medida que avanza, que aumenta el desbalance, ese mismo motor que acá funcionaba con cierta eficiencia, va a trabajar con una eficiencia menor, por problemas en la calidad de energía. Hablé demasiado, quizás no lo recuerden, pero les dije a la pasada que el desbalance es una magnitud no regulada en nuestro país, pero un valor de referencia a nivel internacional es de 2%. Es decir, hasta 2% de desbalance se acepta. En ese sentido, fíjense, si estamos en el límite de tener un desbalance del 2% en nuestra terna trifásica, ya estamos en 0,95. Perdemos 5% de eficiencia, no por materiales, no por temperatura, simplemente porque la distribuidora no nos da una calidad de energía apropiada. Entonces, a manera de cierre, la presencia de desbalance en la tensión disminuye sensiblemente el desempeño de un motor trifásico. Bien, la última que me toca a mí es para cerrar de alguna manera estos conceptos tan ricos técnicamente y cómo tocamos la eficiencia energética eléctrica de una manera transversal, quisimos cerrarlo para decir, bueno, fíjense que todo esto que charlamos estos días impactan de alguna manera en la eficiencia energética eléctrica. El factor de potencia, habló un montón Patricia, la primera clase, habló algo Carlos ayer. Naturalmente, cuando el factor de potencia de la carga es bajo, eso implica pérdidas importantes en la red, porque las corrientes en juego van a ser mayor, y cuadrado R, efecto Joule, puede redundar en una penalización económica, como mostró Carlos en un caso que se hizo un análisis de eficiencia energética eléctrica, concreto, en el cual había penalidad justamente por no cumplir con los estándares apropiados en lo que es coseno de Phi, energía reactiva. Las armónicas, si hay armónicas, las armónicas aportan al valor eficaz de una corriente, con lo cual quizás va a ser menester aumentar la sección de los conductores, tanto de las fases como del propio neutro, por tener justamente armónicas. Desempeño de los equipos y vida útil. Nosotros en el instituto hacemos muchos estudios eléctricos para la industria, y cada vez que se instala un capacitor en el sistema eléctrico para compensar el factor de potencia, por ejemplo, hay que hacer un estudio muy, muy importante de armónicas, estudio y mediciones, para predecir lo que le puede llegar a ocurrir a un capacitor si hay armónicas presentes. La presencia de armónicas puede generar ciertos valores de tensión eficaz y de corriente eficaz que no estaban previstos en el diseño del equipo y pueden llegar o a acortar su vida útil o, por qué no, a dañarlo en forma automática cuando de forma inmediata cuando se conecta a la red. Cuando hay armónicas, evidentemente no hay eficiencia, hay pérdidas, y en este caso la penalización económica también está presente. Pero es más interesante aún, en el sentido que si las armónicas están presentes en la tensión, quien puede ser eventualmente penalizado es la distribuidora, pero si está en la emisión de corriente, también algún tipo de usuario. O sea que es un tema a tener en cuenta. Desbalance de tensión, lo tenemos fresco, lo mostré recién. Naturalmente afecta en forma exclusiva a los sistemas trifásicos y afecta el desempeño de equipos. Está claro el de un motor trifásico cuando le aplicamos una tensión que posee ciertos desbalances. Y para finalizar, algo que parece sencillo, no a veces se obtiene en términos
en objetivos que puede tener una distribuidora, que es el nivel de tensión. El nivel de tensión en baja tensión en nuestro país es 220 volts, pero cuando uno va y mide a veces, sobre todo si está en la cola de línea, como se suele llamar la jerga, lejos de algún centro de transformación, puede estar bastante por debajo de 220 volts. Y recuerdo que Patricia, en la primera clase, les comentó la importancia de tener una buena sección de cables dentro de una instalación, de un establecimiento, porque si la sección de los cables no es apropiada, se pueden generar caídas de tensión dentro de una instalación. Pero si ya entre lo que nos llega de la distribuidora la tensión es baja, la situación general empeora. Porque si tenemos baja tensión en la cometida y cables que no son de apropiada sección en el establecimiento, va a haber cargas que seguramente estén alimentadas por una tensión muy por debajo de lo requerido. Con lo cual, afecta naturalmente al desempeño de equipos. Uno de los sistemas, una de las cargas que más sufrían esto, eran las antiguas lámparas incandescentes, porque obviamente, al ser sensibles al valor de tensión eficaz, cuando bajaba la tensión eficaz, naturalmente ocurría lo propio con la intensidad que ésta generaba. Bien, yo de esta manera termino mi presentación, le paso la palabra a Carlos, que va a hacer un cierre de las 3 jornadas. Si hay preguntas, por favor, vayan poniéndolas en el chat y luego las vamos viendo. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Como vimos, si queremos encarar este tema de eficiencia energética, desde abordarlo desde municipios, el espectro es bastante amplio. Entonces, bueno, tenemos que ocuparnos de distintos temas, tenemos que observar varias cuestiones. Podemos encarar desde los edificios, el sistema de iluminación, el manejo del agua potable. O sea, desde un municipio hay varias cuestiones que hay que focalizar y varias cuestiones en las que podemos mejorar y tener realmente ahorros significativos. Puntualizando en los edificios, un poco lo que se fue ayer, pero esto también se puede aplicar a otros ámbitos. Es muy importante identificar qué cargas tenemos y qué porcentajes de participación en el consumo energético tienen en nuestras instalaciones, ¿sí? También vimos que, con un ejemplito, que es importante determinar cómo se van distribuyendo estas cargas, ¿sí? en nuestros sistemas de alimentación trifásicos. Es importantísimo establecer una línea de base, ¿sí? Saber dónde estamos parados y a partir de ahí poder decidir aplicar un sistema de gestión de energía. Una vez que sabemos dónde estamos parados, es importante definir qué acciones vamos a aplicar a cada tipo de carga para tratar de disminuir nuestro consumo energético eléctrico, ¿sí? Porque, bueno, esto está muy relacionado con los costos. También, digamos, esto nos conduce a que podamos contratar con la distribuidora una potencia que resulte adecuada a nuestra instalación, ¿sí? Esto nos va a permitir evitar penalidades, o sea, que estas mismas vimos que tienen costos económicos. Entonces, esos recursos, en lugar de pagar penalidades, los podemos destinar a optimizar nuestra instalación o mejorar nuestros consumos, ¿sí? Obviamente, el hecho de optimizar las inversiones, ¿sí? A partir de qué recursos disponemos, y aplicar las medidas de eficiencia energética eléctrica. Sí, estas son cuestiones generales, pero también uno no puede dejar de mencionar que esto, digamos, ser eficientes, requiere de un proceso periódico, hay que hacer un seguimiento. A medida que el tiempo va evolucionando, hay que establecer nuevas mejoras que resultan aplicables. A medida que vamos usando nuestra instalación, van surgiendo equipamientos más eficientes que nos permiten a nosotros reducir los consumos, gastar menos recursos en energía eléctrica. Eso nos va, digamos, ser más eficiente nos va a provocar, digamos, ahorros importantes, ¿sí? El ejemplito hoy del alumbrado público del Triangelauken de Gustavo me
parece que es bárbaro, que pone en evidencia todas estas cuestiones y tiene un impacto realmente importante, ¿sí? Nosotros, conocer dónde están parados y conocer cuáles son los recursos que disponemos y la medida que podemos implementar, nos puede provocar ahorros del orden del 50%. ¿Sí? Bueno, esto es un poquito para cerrar lo que teníamos pensado. No sé si Gustavo o Patricia tienen para agregar algo más. Creo que lo que corresponde ahora es tratar de ir respondiendo las preguntas, ¿sí? Sí, yo fui, digamos, agendando algunas preguntas, no sé, las voy leyendo y eventualmente algunas son comentarios y otras son preguntas, ¿sí? Entonces, a ver, aquí busco las preguntas. Otra vez escucho entrecortado. ¿Mi presentación se sigue bien o se entrecortaba? No, se escuchó bien, Gustavo. No sé si todos lo vieron de esa manera. Gracias. Bueno, un comentario de la ingeniera María Rubio, de la Secretaría de Energía de Río Negro. Dicen, estas perturbaciones no reguladas le generan problemas a las distribuidoras, por lo que ellas mismas tratan de solucionarlos. ¿Sí? Esto les permite disminuir las inversiones y mejorar el sistema. Por lo general, ellas lo corrigen directamente. No sé si tienes algún comentario, Gustavo, al respecto. ¿Podés repetir, Carlos? Se entrecorta. No sé si soy yo. A ver. La ingeniera María Rubio, de la Secretaría de Energía de Río Negro, cuando el comentario surgió cuando estaba hablando de las perturbaciones. Dice, esas perturbaciones no reguladas le generan problemas a las distribuidoras, por lo que ellas mismas tratan de solucionarlo, porque les permiten disminuir las inversiones y mejorar su sistema. Por lo general, ellas lo corrigen directamente. No sé si tienes algo para agregar. Sí, la experiencia demuestra que la mayoría de las veces que uno encuentra perturbaciones en las redes, sobre todo en distribución, se debe a la presencia de un usuario perturbador. Vale recalcar que las perturbaciones que no son reguladas no quiere decir que no molesten, que no generen problemas. De hecho, durante la presentación dije más una vez que el hueco es una perturbación regulada y a las industrias les causa muchísimos inconvenientes. El desbalance en nuestro país no es regulado y genera problemas en los motores, como le mostré. Pero sí, es verdad que muchas veces las armónicas, sobre todo, el flicker, están basadas en la presencia cercana de usuarios perturbadores. Ahora corresponde a la distribuidora cómo gestionar el vínculo con el usuario para tratar de mejorar la calidad de energía a nivel global y que los demás usuarios no se vean perjudicados justamente por una calidad de servicio inapropiada. Bien, después Pedro Fornaro indica que tenía entendido que la eficiencia de las lámparas depende del uso. Las lámparas fluorescentes tienen un consumo inicial más alto que las incandescentes, lo que hace que las aplicaciones intermitentes, las incandescentes, sean más eficientes. ¿Perdón? ¿Las incandescentes más eficientes que qué? Dice que, por lo general, lo que hace que para aplicaciones intermitentes, las incandescentes sean más eficientes. ¿Intermitentes? Sí, Gustavo. Si querés, si me dejas compartir, presento directamente, tengo una presentación con todas las... Escucho todo entrecortado. Sí, aparentemente tu señal no es estable, Gustavo. A vos te escuchamos bien, pero vos estás escuchando mal, ¿sí? Si me dejas compartir, Gustavo, yo presento las preguntas y los comentarios y dale, directamente por favor, porque los podés se leer. escucha todo entrecortado y no logro seguirlo. Dale. Sí, déjame presentar y ahí... ¿Ahí se ve?
Sí, Carlos. Ahí veo, perfecto. Bueno, Gonzalo preguntaba por el link de la tesis, Sí, cómo buscarlo exactamente. no sé en términos de eficiencia, pero a una lámpara incandescente es mucho más sencillo prender y apagarlo por una cuestión lógica de su principio de funcionamiento. Las lámparas LED o las fluorescentes compactas también permiten ser prendidas y apagadas, porque es algo natural de la lámpara. Pero como tiene electrónica en el medio, si uno las prende y las apaga todo el tiempo, naturalmente la vida útil va a ser menor que la que estaba prevista para un uso natural en el cual se prende y se apaga de manera no tan continua. Si es que apunta a esto Pedro, sí es correcto, en ese sentido. Ahora, que sean más eficientes, hay que ver cómo definimos la eficiencia en este sentido. Si yo tengo las dos encendidas y las comparo, la incandescente siempre va a ser mucho menos eficiente que las otras dos. Después, cuando estabas... El link de la tesis va a estar en el PDF, así que quédense tranquilos, es un documento público y lo van a poder bajar allí. Incluso fue puesto en el chat, así que ya también lo tienen en el chat bajado. ¿Sí? Perfecto, Lo pueden bajar. perfecto. Después, cuando estabas hablando de la parte de telegestión de luminarias, Tamara hizo esa pregunta, así que interpreto que, bueno, viene por el mantenimiento del sistema de telegestión. Es una buena pregunta. La verdad que es algo bastante nuevo. Por lo que estuve leyendo, prácticamente solo Cava y Rosario están utilizando estos sistemas, con lo cual es algo que todavía les falta madurar bastante. Es una pregunta, obviamente hay un costo de instalación importante. No sé si tiene un costo de mantenimiento mensual. Habría que contactar a los proveedores. En internet hay un proveedor que cuando uno busca este tema, aparece enseguida. Me parece directamente que sea mejor contactar directamente a los proveedores. Podría ser que no, porque realmente una vez que uno lo instala, cuenta con todas las herramientas para poder gestionarlo. Pero es pertinente la pregunta. Cava, por lo que leí, tiene casi el 90% de sus luminarias con telegestión y Rosario andaba por 40%. O sea que es algo muy nuevo. Después Gustavo pregunta si el camino hacia una mayor eficiencia en el consumo de energía eléctrica puede ser al pasar paulatinamente de la corriente alterna a la corriente continua. Bien, si bien excede un poco la temática de la capacitación, es algo que se utiliza a nivel de transmisión, por ejemplo. Los sistemas de alterna, por una cuestión de efecto pelicular y demás, suelen tener pérdidas importantes. Entonces hay una tendencia a hacer la transmisión en corriente continua. En nuestro país no tenemos, pero bueno, hay proyectos en la región y en distintos países del mundo, pero bueno, sí, no sé si apunta esto, la pregunta va en ese sentido. En realidad, Gustavo, lo que uno ve es que cada vez más está la tendencia a que el usuario consumidor genere su propia energía en continuos en los puntos locales. Está la tendencia a vehículos eléctricos y todo esto está iluminación con base en corriente continua. Entonces uno parece que empieza a ver que hay mucho de las fuentes de consumo que empiezan a ir hacia la tendencia de corriente continua. Por eso viene la pregunta. Entiendo el problema del transporte, que es inevitable, pero incluso hasta la acumulación de corriente en continua se puede y en alterna no. Entonces parece ser que este puede ser un poco el camino, no lo sé, esa era la pregunta. No, perdón, pero se me entrecorta otra vez. Por lo que entiendo... Perdón, Gustavo, ¿puedo hacer un comentario? Sí, 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 lo que está señalando Gustavo es correcto. Cada vez tal vez estamos yendo hacia utilización en forma directa de corriente continua, ya sea desde el punto de vista de generación local y distribuida, y respecto a los consumos que se están teniendo también a nivel propio domiciliario.
Es una paradoja porque si bien el sistema eléctrico arranca siendo en corriente continua, después a partir de que los recursos primarios estaban muy alejados y había muchas pérdidas en el sistema, se optó por el sistema de alterna, ¿no? Y ahora, gracias a la electrónica de potencia, esa transmisión que se hace a muy larga distancia, corresponde hacerla también en corriente continua. A pesar que en nuestro país todavía no hemos conseguido que se convenzan que hay que hacer ese tipo de transmisión, porque se señala que tal vez no hay antecedentes, bueno, Brasil lo ha hecho con la central de Itaipú, ¿sí? En la región. Lo que está ocurriendo a nivel general, en Australia están haciendo algunas aplicaciones directas de estar teniendo distribución en corriente continua, ¿sí? Pero es todavía a nivel primario, atendiendo que la inversión necesaria para poder hacer esa transformación es bastante importante, ¿sí? Pero bueno, hay algunas cosas que van por ese lado. Sin duda es una transformación tecnológica gigante. Hace 150 años que vivimos con alterna, no es de un día para el otro, pero todo, me lleva a pensar que la energía continua, la corriente continua, tiene un montón de ventajas desde el punto de vista de ahorrarse pérdidas, e incluso desde el punto de vista de seguridad del usuario, muy altas respecto a la alterna, ¿no? Bueno, hay toda una cuestión de aceptación de la nueva tecnología y los costos que están asociados a ella también, ¿no? Así que es un proceso a largo plazo. Todavía estamos teniendo personas que no tienen suministro eléctrico, entonces también hay que pensar cómo llegamos también a esos sectores. ¿Sí? También está el concepto de microredes, que son redes pequeñas que pueden funcionar de forma aislada, y hay conceptos que puede haber en el futuro microredes que trabajen solamente en continuo, tanto en generación como en consumo. No sé si lo dijeron a esto porque, insisto, se me entrecorta, pero me parece que era pertinente aclararlo. Aquí veo que Martín me hace una pregunta de cómo clasificar el consultorio odontológico. En la norma está muy detallado cómo clasificar a cada una de las salas. No lo recuerdo de memoria, pero si quiere que me escriba y por mail, en el final de la transparencia, en la presentación, está mi mail y trato de buscarlo en la norma y le respondo. No lo recuerdo de memoria en qué tipo de grupo se enmarca. En la presentación que hizo Gustavo señalaba, por ejemplo, las ecografías, ¿no? O sea, si se trata de una Sí. cuestión, claro, entonces tal vez deba, asumo que puede estar también de forma similar en ese grupo. Sí, está también relacionado eso con el tipo de prácticas que se realicen, porque, digamos, hay prácticas que son ambulatorias, mientras que hay otras prácticas que terminan siendo cirugías, digamos, a nivel odontológico también. Entonces, dependiendo de qué se vaya a realizar en determinado consultorio, también es la categorización que se le puede aplicar. Perdón, hay una pregunta de Andy Santamaría. Dicen, saludos desde El Salvador, nosotros regulamos establecimientos de salud privados y evaluamos requisitos técnicos de funcionamiento. ¿Existe algún antecedente conocido en el cual se hayan incluido requisitos de eficiencia energética en las autorizaciones de operación obligatorias exigidas por gobiernos nacionales o locales a entes privados? Bueno, en realidad no tenemos información al respecto. Pretendimos poner dentro de la capacitación el tema suministro de agua y hospitales, atendiendo que son muchos los hospitales municipales y que es también responsabilidad del municipio el tener en cuenta estos aspectos que hacen fundamentalmente a la seguridad, pero que también puede contemplarse con el tema de la eficiencia. Entonces, bueno, quisimos dejarlo como disparador también para después profundizar el tema. Lamentablemente, Andy, no podemos dar respuesta a tu consulta. Bien, no creo que haya más preguntas. ¿Hubo algún otro comentario?
Respecto a Pedro, decía por la ionización inicial del gas, bueno, efectivamente, si son lámparas de descarga en las cuales vos tenés un tiempo de respuesta en cuando se apagan, no arrancan inmediatamente, es indudable que tenés que tener otra tecnología, pero eso no implica que resulten más eficientes, sino que resultan adecuadas para ese tipo de utilización, que es otra cosa, ¿sí? Bueno, creo que ya no, preguntas no hay más, Patricia, así que creo que me parece que estamos cubiertos por el día de hoy. No sé Bueno. si hay algo más. Bueno, yo como responsable de este grupo quiero agradecer la invitación a participar en estas capacitaciones. Espero que les haya resultado de interés. Lo orientamos mucho por el lado eléctrico, que me parece que es la parte que, bueno, nosotros más conocemos, por supuesto, y tratar de traducir a un lenguaje más llano lo que son los temas en los cuales hay que prestar atención, ¿sí? La energía eléctrica, como señalamos en la primera reunión, va a ser un tema muy importante en el desarrollo de los consumos que tengamos a futuro, así que a medida que vayamos haciendo adecuaciones en nuestras instalaciones, pensando en el crecimiento del municipio, es que tenemos que ir pensando con más detenimiento de qué manera lo hacemos y pensando cómo se va a desarrollar a futuro para justamente contemplar estos aspectos de seguridad eléctrica, por supuesto, y también de eficiencia, ¿no? Así que, por nuestra parte, no sé si Gustavo, Carlos, quieren hacer algún otro comentario antes que... Agradecer, sí, y la verdad que me pareció muy oportuno que el staff de los municipios se pueda formar en un tema tan importante como es la eficiencia energética. Muchas veces uno ve el título, a una implementación hay un largo trecho. No creo que hayan salido especialistas con la capacitación, pero por lo menos quizás ese trecho se acortó y hemos podido presentar algún tipo de nuestra experiencia en este sentido, que entiendo que ha de ser valiosa. Muchas gracias. También quisiera agradecer a la participación, digamos, porque fue bastante interactiva también, con aportes y comentarios, que eso es también bienvenido y permite enriquecer un poquito también todas estas actividades. Así que bueno, agradecer el espacio y agradecer también la participación de todos los participantes. Y yo de mi parte, bueno, estoy sin la cámara, pero pues no me está funcionando. Les agradezco. Bueno, Horacio creo que les escribió también en el chat de parte del proyecto en general, y bueno, la participación superó las expectativas, fue súper alta los 3 días, así que les agradecemos a los 3 y a los participantes también que estuvieron ahí haciendo muchas preguntas sobre los temas que se charlaron estos 3 días, así que les agradezco la predisposición a todos. Y bueno, seguramente nos volveremos a encontrar, ya los comprometo para una próxima. Bien. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos entonces en un próximo encuentro. Un saludo a todos. Chao, muchas Saludos. gracias. Hasta la próxima. Luego, Cuídense buen por- día. Chao, chao.